Capítulo 1. El despertar del valor invisible. Escucha, porque antes de hablar de dinero, de cifras, de estrategias, hay algo más profundo que debe despertarse en ti. No es una técnica, no es una fórmula, es una conciencia, una voz interior que ha sido silenciada por años de distracción, ruido y miedo. Vivimos en una era donde el dinero parece dominarlo todo. Pero los que realmente dominan el dinero no son los que lo persiguen, sino los que lo entienden. Porque el dinero, en su esencia más pura, no es papel, ni metal, ni una cifra en la pantalla. Es energía, es flujo, es una extensión del valor que tú eres capaz de crear en el mundo. El 1%, ese grupo tan mencionado, tan criticado, tan idealizado, no tiene una genética distinta, no poseen un secreto oculto guardado en bóvedas de oro. Poseen una mentalidad, una forma de interpretar la realidad, una comprensión tan profunda del tiempo, del riesgo, del sacrificio, que les permite ver oportunidades donde otros solo ven caos. Pero antes de hablar de inversiones, de crecimiento o de libertad financiera, tienes que entender algo. El dinero es un espejo. Refleja quién eres cuando nadie te observa. Refleja tu paciencia, tu miedo, tu visión, tu disciplina. No puedes dominarlo si no dominas tu mente. Y por eso este camino no comienza en una cuenta bancaria. Comienza en el alma. Cuando Thomas Edison pasaba noches enteras sin dormir experimentando con más de 1000 intentos fallidos antes de encender la primera bombilla, no buscaba dinero. Buscaba sentido. Sabía que si era capaz de crear algo que transformara el mundo, el dinero vendría como una consecuencia inevitable. Y así es como piensa el 1%. Ellos no preguntan, ¿cuánto ganaré si hago esto? Preguntan, ¿qué valor puedo crear que nadie más se ha atrevido a imaginar? Andrew Carnegie, hijo de un tejedor escocés, no heredó riqueza, heredó hambre. Un fuego interno que lo llevó a observar cómo funcionaba la industria, a comprender los patrones, a construir un imperio desde la nada. Ese fuego no era codicia, era visión. El dinero fue el eco de su comprensión, porque el dinero no sigue a los soñadores vacíos. Sigue a los visionarios que actúan. Hay una verdad brutal que pocos quieren aceptar. No naciste pobre, naciste sin educación financiera. La pobreza no es solo una condición económica, es una mentalidad transmitida por generaciones, una programación invisible que te enseña a temer al dinero, a creer que la riqueza es para otros, a conformarte con sobrevivir cuando viniste para crear. El 1% rompió esa programación. No porque alguien les diera permiso, sino porque comprendieron que el conocimiento es la nueva moneda del poder. Mientras unos gastan horas discutiendo, ellos estudian. Mientras unos compran por impulso, ellos invierten con propósito. Mientras unos buscan placer inmediato, ellos construyen libertad a largo plazo. Y tú puedes hacerlo también. Pero debes estar dispuesto a quemar las viejas creencias, esas que te hacen pensar que ahorrar es sacrificar, que invertir es arriesgar demasiado, que el dinero es malo. El dinero no es ni bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Si eres sabio, te dará poder. Si eres inconsciente, te destruirá. El 1% no ahorra por miedo, ahorra por estrategia. No gasta para mostrar, gasta para crecer. No mide su valor en lo que posee, sino en lo que puede producir. Cada moneda es una semilla. Cada inversión, un jardín invisible que florece con el tiempo. Pero para sembrar, primero hay que pensar como un agricultor del futuro, no como un consumidor del presente. Henry Ford, el hombre que cambió la historia del transporte, no fue un fabricante de autos, fue un fabricante de sistemas. Su visión no estaba en vender un vehículo, sino en democratizar la movilidad. Comprendió que el dinero no se acumula, se multiplica cuando mejora la vida de otros. Y esa es la mentalidad que diferencia al 1% del resto. El que solo busca ganar pierde. El que busca servir prospera. Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre el dinero fuera un mito. Que cada consejo tradicional que te dieron, guarda, trabaja duro, espera tu retiro, fuera una ilusión diseñada para mantenerte quieto. Porque la verdad es que el dinero no se crea con esfuerzo físico, sino con claridad mental, con ideas, con decisiones valientes. La energía que tú liberas en forma de valor vuelve multiplicada. Y eso no es misticismo, es economía pura. Mira a Walt Disney. Fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación. Perdió su primera compañía. Fue rechazado por bancos más de 300 veces. Pero su visión era más grande que cualquier rechazo. Y cuando finalmente creó un mundo donde la fantasía y el negocio podían coexistir, no solo cambió el entretenimiento, redefinió lo que significa invertir en sueños. Los grandes no miden el costo del fracaso, miden el precio de no intentarlo. Cada billete, cada moneda,
Cada transferencia digital es una historia de esfuerzo, de intercambio, de confianza. El dinero fluye hacia donde existe orden, estructura y propósito. Por eso, el 1% administra su dinero como un general en el campo de batalla, con estrategia, con visión, con paciencia. Ellos entienden que el dinero no se gasta, se dirige. Cada decisión financiera es un voto hacia tu futuro. Cada gasto sin propósito es una fuga en tu barco. Cada inversión consciente es un ancla de poder. Y el primer paso para pensar como ellos es ver el dinero no como un fin, sino como un medio. Un medio para crear impacto. Un medio para construir libertad. Un medio para expresar tu mejor versión en el mundo real. Pero libertad no significa derroche, significa elección. Y solo quien controla sus deseos puede controlar su destino. Vivimos en una cultura donde el consumo se ha convertido en una religión moderna, donde el valor personal se mide en posesiones y la deuda se disfraza de éxito. Y ahí está la trampa. Porque cada vez que compras para llenar un vacío, ese vacío se hace más grande. El 1% entiende que la verdadera riqueza no es tener más, sino necesitar menos. La austeridad no es pobreza, es poder. Es la capacidad de mirar una tentación y decir, no ahora, mi visión es más grande. Es entender que cada dólar no gastado con propósito es una oportunidad para invertir en tu libertad. Y mientras el resto busca placer instantáneo, ellos buscan legado. Nikola Tesla murió sin fortuna, pero dejó ideas que hoy mueven el mundo. Su mente estaba adelantada a su tiempo, y aunque no disfrutó de la riqueza material, su legado construyó imperios para otros. Eso nos enseña algo crucial. El conocimiento sin estrategia se disuelve. El talento sin estructura se pierde. Y la pasión sin administración se agota. Por eso, administrar tu dinero como el 1% no se trata solo de ahorrar o invertir. Se trata de construir un sistema donde cada decisión financiera responda a un propósito más alto. Una misión. Una visión tan clara que incluso tus gastos reflejen tus valores. El 1% no separa la mente del bolsillo, porque entienden que el dinero no se gestiona en la cuenta, sino en la conciencia. Y ahí es donde tú debes comenzar, en tu conciencia. Observa tus hábitos. Cada compra impulsiva, cada deuda innecesaria, cada excusa disfrazada de merecimiento. El dinero no se escapa porque falte, se escapa porque no se cuida. Y no se cuida porque no se respeta. Respetar el dinero no es idolatrarlo. Es comprender que detrás de cada cifra hay tiempo, esfuerzo, energía, decisiones. Respetarlo es decidir que no volverás a ser esclavo de lo que no entiendes, que aprenderás el lenguaje del valor, el arte de la paciencia, la disciplina de la abundancia. Porque la abundancia no es tener más, es ser más consciente, más enfocado, más intencional. Y desde ahí todo cambia. Te dirán que la vida es injusta, que el sistema está diseñado para unos pocos, que la suerte decide. Pero eso solo es cierto para quienes viven dormidos. Los despiertos no esperan justicia, la crean. No esperan oportunidades, las construyen. No se quejan del sistema, aprenden sus reglas y luego las reescriben. El dinero, como cualquier herramienta, no tiene moral, pero en manos de alguien, con propósito, puede construir civilizaciones, y en manos del ignorante puede destruirlas. Por eso, el 1% estudia más de lo que presume, escucha más de lo que habla, observa más de lo que reacciona. Y cuando actúa lo hace con precisión quirúrgica. Ellos entienden que la riqueza real comienza mucho antes de la riqueza visible. Comienza con una decisión silenciosa. Voy a dominar mi mente antes de intentar dominar mi entorno. Cada gran transformación económica en la historia comenzó con una revolución mental. Cuando los hombres aprendieron a cambiar su manera de pensar sobre el valor, cambiaron el mundo. Y tú estás aquí, en el mismo punto donde ellos estuvieron alguna vez. Frente al umbral, entre la escasez y la abundancia, entre el miedo y la posibilidad. El dinero no llega cuando lo deseas, llega cuando estás preparado para recibirlo. Y la preparación no está en tus manos, está en tu cabeza. Aprende a pensar como el 1%, a sentir como un visionario, a decidir como un constructor, a actuar como alguien que sabe que el tiempo es su socio, no su enemigo. Porque si no administras tu dinero, otro lo hará por ti. Y en ese momento ya no eres dueño de tu vida. Eres un empleado de tus impulsos, un sirviente del sistema. Pero si logras tomar el control, si conviertes cada centavo en un soldado de tu propósito, entonces el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta de libertad. Capítulo 2. La mente del inversionista. El dinero no crece en el suelo ni se encuentra escondido en los bolsillos de la suerte. El dinero nace en la mente de quien comprende su naturaleza, de quien es capaz de mirar más allá de la superficie y entender que toda riqueza visible comenzó siendo invisible, que toda fortuna material fue primero una idea sostenida por una convicción inquebrantable. Esa es la esencia de la mentalidad del inversionista. No ver el mundo como un tablero de escasez,
sino como un océano de posibilidades infinitas esperando ser interpretadas por una mente despierta. El 1% no invierte solo en activos, invierte en comprensión. Saben que los mercados cambian, que las tendencias suben y caen, pero que la mente entrenada para observar los patrones, para sentir los ritmos del valor y del tiempo, puede transformar cualquier circunstancia en oportunidad. Piensa en Warren Buffett, que desde joven comprendió que la verdadera inversión no era la acción o el negocio, sino el proceso de pensamiento detrás de cada decisión. Mientras la mayoría corría tras la ganancia inmediata, él aprendía a esperar, a leer la realidad con los ojos de quien entiende que el tiempo es el socio más poderoso del dinero. Esa paciencia, esa frialdad emocional frente a la euforia o el pánico, es el sello del inversionista verdadero, porque invertir no es apostar, es comprender. Y la comprensión se paga con estudio, con disciplina, con observación. Quien invierte sin conocimiento no está invirtiendo, está entregando su libertad al azar. El 1% lo sabe, por eso dedica más horas a pensar que a actuar, más tiempo a leer que a presumir, más energía a planificar que a reaccionar. Ellos ven el dinero como un río que fluye, no como un pozo estático. Saben que si dirigen su flujo con inteligencia, cada gota puede convertirse en una corriente imparable. La mente del inversionista vive en una constante tensión entre el riesgo y la visión. Sabe que el miedo paraliza, pero también que la codicia ciega. Por eso aprende a moverse en equilibrio, como un navegante que conoce el mar. No se lanza sin mapa, pero tampoco se queda en la orilla por miedo a naufragar. Todo inversionista exitoso es, en esencia, un filósofo del valor, alguien que entiende que el dinero no se multiplica por suerte, sino por coherencia. Coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Mira la historia y verás el mismo patrón repetirse una y otra vez. Andrew Carnegie invirtió no solo en acero, sino en visión. Henry Ford no apostó por un producto, sino por un sistema que transformaría la manera en que el mundo se mueve. Steve Jobs no invirtió en tecnología, sino en estética, en experiencia, en el alma del consumidor moderno. Todos ellos comprendieron que la inversión real no se mide en capital, sino en impacto. Porque donde hay impacto, hay retorno. Donde hay transformación, hay riqueza. Y tú, si deseas pensar como el 1%, debes dejar de buscar atajos. No hay riqueza en la improvisación ni libertad en la ignorancia. Cada decisión financiera, cada paso en el mercado, debe estar guiado por una comprensión profunda del valor y del propósito. El inversionista promedio mira los precios. El inversionista del 1% mira el valor oculto. Donde la multitud ve ruido, él ve señales. Donde los demás ven crisis, él ve ciclos. Donde la mayoría se desespera, él se prepara. El 1% sabe que la inversión más rentable es aquella que haces en ti mismo. La mente es el activo más poderoso, el único que puede multiplicarse al infinito si lo alimentas con conocimiento, con curiosidad, con disciplina. Cada libro que lees, cada conversación que sostienes con alguien más sabio que tú, cada fracaso que analizas sin justificar, se convierte en un interés compuesto de sabiduría. Y esa es la verdadera riqueza, la que no se devalúa con los años, la que no depende del mercado, la que no puede ser arrebatada. La mente del inversionista también entiende que el dinero no resuelve los problemas, solo amplifica lo que ya existe. Si eres impaciente, el dinero te hará más impaciente. Si eres sabio, te hará más sabio. Por eso, antes de invertir en acciones, en criptomonedas, en bienes raíces o en negocios, debes invertir en autocontrol, en paciencia, en educación. Sin esas bases, cualquier ganancia será temporal y cualquier pérdida será devastadora. El 1% no teme perder dinero, teme perder claridad, porque sabe que la claridad es el origen de todas las decisiones acertadas. Imagina el mercado como un espejo gigante de la humanidad. Cada fluctuación, cada subida y bajada no refleja la economía, sino las emociones colectivas de millones de personas. Miedo, esperanza, ansiedad, codicia. Quien comprende eso no se deja llevar por el pánico ni por la euforia. Se mantiene sereno, observa, espera. Esa serenidad es el privilegio del que ha entrenado su mente para no reaccionar sino responder. Y esa respuesta consciente es la que crea fortunas. El inversionista del 1% sabe que el dinero se mueve por información, pero también que la información vale poco sin sabiduría. En un mundo saturado de datos, lo escaso es el discernimiento. Por eso, en lugar de consumir cada titular, cada rumor, cada tendencia pasajera, el 1% busca contexto, busca causa, busca propósito, no sigue la corriente, la analiza, la entiende y cuando es necesario, nada contra ella. Hay una verdad silenciosa que todo gran inversionista aprende tarde o temprano. El dinero no se gana en el mercado, se gana en la mente antes de entrar en él. Quien no domina sus emociones perderá, aunque tenga la mejor estrategia.
Quien domina sus emociones prosperará incluso en la tormenta, porque las crisis no destruyen la riqueza, simplemente la transfieren, de los impacientes a los pacientes, de los temerosos a los disciplinados. Por eso, cuando los demás se desesperan, el 1% se calma. Cuando los demás venden, ellos compran. Cuando todos dudan, ellos planean. Y esa diferencia no es arrogancia, es preparación. La preparación que surge de haber fallado, aprendido, ajustado y vuelto a intentar. Porque la mentalidad del inversionista no se construye leyendo frases inspiradoras, sino enfrentando la realidad con los ojos abiertos y el corazón firme. El verdadero inversionista no busca el golpe de suerte ni el negocio milagroso. Busca consistencia. Entiende que el éxito financiero no es un evento, es un proceso. Y como todo proceso requiere tiempo, esfuerzo y adaptación. Los ricos no piensan en semanas ni en meses, piensan en décadas. Entienden que el tiempo es el multiplicador más poderoso que existe, y que cada día desperdiciado en indecisión es una oportunidad perdida de crecimiento. El 1% no busca dominar el dinero, busca dominarse a sí mismo. Saben que la riqueza duradera solo puede surgir de la estabilidad interior, de la claridad mental, de la disciplina emocional. Y esa disciplina no se enseña en las escuelas, se forja en la experiencia, en la observación, en la práctica constante. Cada decisión, cada análisis, cada pérdida se convierte en un maestro silencioso. Piensa en la mente como un jardín. Si la alimentas con miedo, crecerán excusas. Si la alimentas con conocimiento, florecerán oportunidades. El inversionista del 1% riega su mente con libros, la fertiliza con reflexión y la protege de las malas influencias. Porque sabe que el entorno moldea el pensamiento y el pensamiento moldea el destino. Y cuando la mente del inversionista alcanza madurez, ocurre algo extraordinario. Deja de perseguir el dinero y empieza a atraerlo. No porque haya magia, sino porque cada acción nace de una conciencia más profunda, de una energía coherente que el mundo reconoce. Las oportunidades parecen llegar de la nada, pero en realidad son el resultado de un patrón mental que has estado cultivando en silencio. Capítulo 3. El arte de la claridad financiera. Antes de acumular riqueza, antes de invertir, antes incluso de soñar con libertad financiera, hay algo que separa de manera definitiva a quienes avanzan de quienes se estancan: la claridad. Sin claridad, toda acción es ruido. Sin claridad, cada decisión se convierte en un disparo al vacío. La claridad es el faro que guía al navegante en la tormenta económica del mundo moderno, ese punto silencioso donde todo cobra sentido y donde cada movimiento tiene una dirección. No hay nada más poderoso que una mente clara, porque la mente clara ve el dinero no como un fin, sino como un lenguaje que puede leerse, interpretarse y dominarse. El 1% vive en claridad, no porque tengan más información, sino porque han aprendido a separar la esencia del ruido, el valor de la distracción, el propósito de la confusión. Mientras la mayoría vive atrapada en una niebla de deseos contradictorios, gastos impulsivos y deudas innecesarias, ellos se mueven con precisión quirúrgica. Cada ingreso tiene un destino. Cada gasto tiene una razón. Cada inversión responde a una estrategia. Porque donde hay claridad, hay poder. Y donde hay desorden, hay fuga de energía, fuga de dinero, fuga de propósito. La claridad financiera comienza con una pregunta que muchos evitan. ¿Dónde estoy realmente? No dónde crees que estás, no dónde quisieras estar, sino dónde estás ahora. Esa es la pregunta que marca el inicio del dominio, porque la mayoría vive en una ilusión contable, creyendo que el control financiero se logra simplemente con trabajar más o ganar más. Pero la verdad es que no puedes mejorar lo que no entiendes. No puedes dirigir un barco si no sabes en qué puerto te encuentras. Y el 1% lo sabe. Por eso auditan su vida con brutal honestidad. Revisan cada flujo, cada patrón, cada decisión. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque la claridad no nace del juicio, sino del orden. Esa palabra orden es el corazón del crecimiento financiero. El dinero ama el orden. Odia el caos. Fluye hacia donde hay estructura, disciplina y propósito. Y huye de la desorganización, del impulso, de la negligencia. Cuando organizas tus finanzas, cuando entiendes tus números, no estás solo haciendo cálculos. Estás alineando tu energía con tu visión. Estás diciendo al universo, a la economía, a ti mismo: estoy listo para administrar más, porque sé lo que hago con lo que ya tengo. Esa es la diferencia entre el que siempre lucha y el que siempre crece.
El primero pide más recursos sin estructura. El segundo construye estructura para atraer más recursos. Pero la claridad no se trata solo de números. Es también emocional, porque detrás de cada gasto hay una emoción, detrás de cada deuda hay una historia, detrás de cada decisión económica hay un patrón psicológico que necesita ser comprendido. El 1% estudia su relación emocional con el dinero. Saben que no puedes dominar algo que te domina emocionalmente. Por eso observan sus impulsos de consumo, sus deseos de estatus, sus miedos a la escasez. No los reprimen, los comprenden. Y al comprenderlos, los transforman. Esa es la alquimia interior del éxito financiero. Convertir la ansiedad en estrategia, el miedo en enfoque, el deseo en disciplina. Cuando tienes claridad, el dinero deja de ser un misterio. Empiezas a verlo como un flujo de energía que entra y sale en función de tus decisiones. Y descubres algo esencial, que no importa cuánto ganas, sino cuánto controlas. Muchas personas duplican sus ingresos y siguen sintiendo escasez, porque su mente no cambió. La mente sin claridad crea un agujero sin fondo donde todo se pierde. La mente con claridad convierte cada moneda en un ladrillo de libertad. Por eso, el 1% no busca ganar más para gastar más, sino ganar más para tener más poder de elección. Porque el poder real no está en el lujo, sino en la libertad de decidir. Piénsalo, ¿cuántas veces has trabajado duro sin sentir progreso real? ¿Cuántas veces el dinero ha pasado por tus manos sin dejar huella? Eso ocurre porque sin claridad no hay dirección. Es como llenar un balde con fugas. Por más que lo llenes, siempre estará vacío. La claridad sella esas fugas. Te obliga a mirar lo que evitas mirar, enfrentarte a las verdades incómodas, los gastos innecesarios, las excusas, los hábitos automáticos que sabotean tu crecimiento. El 1% no huye de esos números. Los estudian, los desarman, los comprenden. Porque cada cifra cuenta una historia. Y quien aprende a escuchar esas historias puede reescribirlas. La claridad financiera también significa saber diferenciar entre lo que quieres y lo que necesitas. Vivimos en un mundo donde la confusión entre ambas cosas es el mayor enemigo de la prosperidad. El sistema te enseña a desear sin descanso, a consumir para sentirte vivo, a llenar vacíos con objetos. Pero el 1% entendió hace mucho que el deseo sin propósito es una trampa. No buscan acumular cosas, buscan acumular control. Porque cuando sabes exactamente lo que quieres, cada gasto se convierte en una inversión, cada ahorro tiene sentido, y cada paso te acerca a tu visión en lugar de distraerte de ella. La claridad no es frialdad, es conciencia. Es saber cuándo decir no, porque entiendes el sí más grande al que estás apuntando. Es poder mirar una tentación y recordar tu visión. Es vivir con la mente enfocada en el largo plazo cuando todos los demás viven atrapados en el corto plazo. El 1% tiene una claridad que atraviesa el ruido del mundo moderno, una claridad que no depende del estado del mercado ni de la opinión ajena, porque saben que el dinero, al igual que el agua, siempre busca su cauce natural. Y el cauce del dinero es la claridad mental. En la práctica, la claridad financiera se traduce en decisiones concretas. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto inviertes y por qué. Tener una estructura, un mapa. Saber dónde están tus activos, tus deudas, tus flujos. No por obsesión, sino por poder. Porque quien no conoce sus números, no conoce su destino. La mayoría teme revisar sus finanzas porque teme descubrir el desorden que lleva dentro. Pero lo irónico es que ese desorden no desaparece por ignorarlo, crece en la oscuridad. La claridad es la luz que disuelve el caos. Y aunque duele al principio, después libera. El 1% no ve el dinero como una fuente de ansiedad, sino como una herramienta de precisión. Si tienen claridad, dinero trabaja para ellos. Si no la tienen, trabajan para el dinero. Esa es la diferencia entre ser amo o esclavo de tus finanzas. La claridad convierte la gestión del dinero en una experiencia espiritual, porque te obliga a ser consciente, a decidir con intención, a vivir con propósito. Cuando sabes exactamente qué haces con cada recurso, ya no gastas por impulso ni inviertes por miedo. Actúas con poder. Y el poder es lo opuesto al desorden. La claridad también te enseña una lección profunda, que cada decisión económica es una declaración de identidad. Cada gasto dice quién eres. Cada inversión dice en qué crees. Cada ahorro dice qué futuro estás construyendo. El dinero es lenguaje, y tú hablas a través de él. El 1% habla con coherencia. Sus finanzas reflejan sus valores.
Su estilo de vida refleja su visión. Su libertad refleja su orden. No viven por apariencias, viven por propósito. No compran para impresionar, compran para progresar. No acumulan por miedo, acumulan por estrategia. Esa es la diferencia entre el ruido y la armonía financiera. Capítulo 4. La visión como brújula de la riqueza. Nada en la historia humana ha nacido del azar. Cada imperio, cada invento, cada fortuna comenzó como una imagen en la mente de alguien que se atrevió a ver más lejos que los demás. La visión es el punto de origen de toda riqueza. No la visión como deseo, sino como dirección. Porque desear es fácil. Ver con propósito es un arte reservado para los que han aprendido a observar el futuro con los ojos de la mente y la disciplina del presente. El 1% no se guía por impulsos, se guía por visión. Y esa visión no es una ilusión romántica, sino una brújula estratégica. No piensan en lo que quieren hoy, sino en lo que quieren construir para dentro de 20 años. Cada decisión que toman, cada gasto que aprueban, cada inversión que eligen responde a una imagen mental que ya existe con absoluta claridad en su conciencia. Esa es su ventaja invisible. Mientras la mayoría actúa por reacción, ellos actúan por diseño. Piensa en Walt Disney caminando por un terreno vacío en Florida cuando solo había pantanos, imaginando un mundo entero donde millones de personas vivirían experiencias que todavía no existían. Piensa en Elon Musk observando los cielos y preguntándose no cuánto dinero podía ganar, sino cómo podía expandir los límites de la humanidad. Eso es visión. Y la visión es la raíz del poder financiero porque transforma el dinero en propósito y el propósito en legado. La mayoría trabaja para sobrevivir. El 1% trabaja para materializar una visión. Por eso, sus acciones tienen coherencia. Su tiempo tiene sentido. Su riqueza tiene dirección. Y esa dirección no viene de un manual ni de un mentor. Viene de haber tomado el tiempo para responder con honestidad brutal a una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué quiero construir con mi vida? Sin visión, la riqueza se vuelve una carrera sin meta. El dinero llega, se va, se dispersa, se evapora. Pero cuando tienes una visión clara, cada recurso, por pequeño que sea, encuentra su lugar. Cada decisión se vuelve parte de un sistema. Cada sacrificio cobra sentido, porque la visión convierte el sacrificio en inversión. El 1% no busca motivación, busca claridad de destino. No se levantan esperando sentirse inspirados. Se levantan porque tienen algo que construir. Saben que el propósito precede al poder y que quien no sabe a dónde va, termina sirviendo a la visión de alguien más. La visión es la brújula que evita que el dinero te pierda. Es el mapa que transforma cada paso en progreso, cada caída en lección, cada victoria en responsabilidad. No puedes administrar tu dinero como el 1% si no piensas como un arquitecto de tu propio futuro. Y ningún arquitecto construye sin plano. Por eso, si quieres comenzar a crear riqueza verdadera, no te preguntes cuánto dinero puedes ganar. Pregúntate qué mundo quieres construir. Porque cuando tu visión es clara, el dinero deja de ser el fin y se convierte en la herramienta que te lleva hasta allí. Capítulo 6. La disciplina del crecimiento. El crecimiento no es un accidente. Es una consecuencia. Una consecuencia de la disciplina, de la constancia, del dominio sobre uno mismo. Mientras la mayoría busca resultados rápidos, el 1% entiende que el éxito no se mide en velocidad, sino en dirección. Porque avanzar sin propósito es tan inútil como correr en círculos. La disciplina es el puente invisible entre lo que imaginas y lo que haces real. El 1% no se motiva todos los días. No necesitan sentir inspiración para actuar. Actúan porque han decidido quiénes son, y esa decisión se convierte en ley interna. La disciplina no es una prisión, es libertad estructurada. Es el arte de gobernarte cuando nadie te ve, de mantener la visión viva cuando el entusiasmo desaparece, de seguir avanzando incluso cuando el resultado todavía no llega. Esa constancia silenciosa es el cimiento de toda riqueza duradera. Mira a Edison experimentando 1000 veces con un filamento que no funcionaba, mientras el mundo se burlaba de su obstinación. Mira a Ford enfrentando quiebras y rechazos antes de fabricar el auto que cambiaría la historia. La disciplina fue su combustible. No el talento, no la suerte, no el momento perfecto. Fue esa capacidad de resistir, de persistir, de repetir el esfuerzo hasta que la idea se transformara en realidad. Esa es la esencia del crecimiento. El dinero, al igual que el éxito, ama la disciplina. No se queda con quien lo desea,
se queda con quien lo administra. Y administrarlo no significa controlarlo obsesivamente, sino tratarlo con respeto, con estructura, con coherencia. Cada vez que rompes la promesa que hiciste contigo mismo, esa de ahorrar, de invertir, de aprender, te alejas de la abundancia. Pero cada vez que cumples tu palabra, aunque nadie lo note, fortaleces el músculo invisible del crecimiento. El 1% vive bajo sus propias reglas. No se rigen por impulsos, sino por principios. Saben que la disciplina no es rigidez, es consistencia. Que la libertad no es hacer lo que quieras, sino tener el poder de decidir lo correcto. Por eso, mientras otros gastan buscando placer inmediato, ellos invierten construyendo placer duradero. Saben que cada pequeño acto de autocontrol es una inversión en su futuro. Y aunque el mundo los vea fríos o calculadores, ellos solo están edificando algo que durará. Porque crecer no es fácil. Crecer duele. La disciplina duele. Pero el dolor de la disciplina es temporal, mientras que el dolor de la mediocridad dura toda la vida. El 1% elige el dolor que construye, no el que destruye. Saben que la vida siempre cobra un precio, o pagas el precio de la disciplina hoy, o pagas el precio del arrepentimiento mañana. La disciplina del crecimiento también es paciencia. Es entender que nada grande se construye rápido. Que los frutos tardan en madurar, pero cada día de esfuerzo deja una huella invisible. Esa paciencia estratégica es la que diferencia al visionario del improvisado. Porque el improvisado abandona cuando no ve resultados, el disciplinado sigue, porque confía en el proceso. Y aquí está la verdad que pocos aceptan: no necesitas más motivación, necesitas más estructura. No necesitas más inspiración, necesitas más hábitos. El 1% construye su vida sobre rutinas sólidas, sobre sistemas que los mantienen enfocados incluso cuando el cansancio los golpea. Porque entienden que el éxito no es cuestión de intensidad, sino de repetición. Pequeños actos, repetidos con propósito, crean transformaciones gigantes. La disciplina también es humildad. Humildad para reconocer que el camino es largo, que siempre hay algo que mejorar, que cada día trae una nueva oportunidad de aprender. Quien se cree perfecto, deja de crecer. Quien acepta ser aprendiz eterno, se vuelve imparable. El 1% mantiene una mente abierta, pero una voluntad firme. Escuchan, observan, ajustan, pero nunca abandonan. Y al final, la disciplina no es solo una práctica financiera. Es un estilo de vida. Es la base que sostiene tus decisiones, tus relaciones, tus metas. Es el hilo invisible que conecta tus sueños con tu realidad. Sin ella, todo se derrumba. Con ella, incluso los comienzos más pequeños pueden convertirse en imperios. Porque la disciplina es el lenguaje del crecimiento. No necesita aplausos, no busca reconocimiento, no depende del ánimo. Simplemente cumple su función: convertirte en la persona que dijiste que serías. Y cuando eso ocurre, cuando tu comportamiento se alinea con tu visión, cuando tus hábitos reflejan tus valores, el crecimiento deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia inevitable. Capítulo 7. El poder de la acción. Pensar no basta. Soñar no basta. Planificar no basta. La historia está llena de hombres y mujeres que tuvieron ideas brillantes, pero se marchitaron en el terreno de la inacción. Porque las ideas sin acción no valen nada. Son como semillas que nunca tocan la tierra. La acción es el fuego que convierte el pensamiento en realidad, la chispa que transforma la intención en resultado. Y el 1% lo sabe. Saben que el universo no recompensa las intenciones, sino los actos. La diferencia entre los que imaginan y los que conquistan no es el talento, es el movimiento. Edison no descubrió la bombilla pensando en ella, sino probando 1000 veces. Ford no cambió el mundo automotriz con teorías, sino con fábricas. Jobs no revolucionó la tecnología soñando despierto, sino trabajando obsesivamente en cada detalle hasta materializar su visión. El poder está en hacer, no en desear. El 1% actúa incluso cuando no hay garantías. No esperan la oportunidad perfecta, la crean. Saben que el éxito es hijo del movimiento, no del pensamiento. Mientras la mayoría analiza, duda, compara, ellos ejecutan. No porque sean temerarios,
sino porque entienden que cada paso imperfecto genera más aprendizaje que 1000 pensamientos estáticos. El error, para ellos, no es un fracaso, es información. Es ajuste. Es progreso. La acción tiene un poder que la mayoría subestima, clarifica. Cuando te mueves, la niebla se disipa. Cuando actúas, la confusión se ordena. No necesitas verlo todo para dar el primer paso, necesitas dar el primer paso para empezar a verlo todo. Esa es la mentalidad del 1%. No exigen certeza, exigen movimiento. Porque saben que el camino se revela solo a los que se atreven a avanzar. La acción es también un acto de fe. Fe en ti, en tu visión, en la ley del proceso. Nadie que haya alcanzado la grandeza tuvo garantías al comienzo. Todos caminaron con incertidumbre. Pero caminaron. Porque entendieron que la parálisis es el verdadero enemigo del crecimiento. Esperar el momento ideal es esperar para siempre. Y el 1% no espera, se lanza, se adapta, evoluciona. El miedo a actuar es natural. Todos lo sienten. Pero los grandes han aprendido a moverse a pesar del miedo. Lo usan como brújula. Si algo les asusta, lo enfrentan. Porque saben que detrás del miedo suele esconderse el crecimiento. La acción no elimina el miedo, lo transforma en impulso. Y cuando entiendes eso, dejas de huir y comienzas a avanzar con propósito. El 1% no confunde movimiento con ruido. No hacen por hacer. Su acción es estratégica, enfocada, guiada por una visión. No se dispersan en 10 direcciones, avanzan en una. Saben que la energía es un recurso limitado, y que el poder no está en hacer mucho, sino en hacer lo correcto. Cada paso que dan tiene dirección, intención y medición. No improvisan su destino, lo construyen paso a paso, decisión a decisión. Y aquí hay una verdad que distingue a los constructores de los soñadores: la acción imperfecta vence a la perfección imaginaria. Mientras unos esperan dominarlo todo antes de empezar, los otros empiezan y dominan el camino. Esa es la naturaleza de la acción consciente. No busca control total, busca progreso constante. Porque el crecimiento no ocurre en la mente, ocurre en el terreno, en el esfuerzo, en la experiencia. El dinero, al igual que la vida, responde a la acción. No fluye hacia los que lo desean, sino hacia los que lo provocan. Cada idea puesta en práctica tiene más valor que 1000 teorías. Por eso el 1% vive en modo creador. No reaccionan ante el mundo, lo moldean. Y en ese acto de crear, de actuar, de transformar, descubren su poder más grande, el poder de cambiar la realidad a través del movimiento consciente. Pero actuar no significa hacer sin pensar. La acción poderosa es aquella que nace de la reflexión y se sostiene en la constancia. Es acción con estrategia, con propósito, con energía dirigida. El 1% combina pensamiento y movimiento como un guerrero combina mente y espada. Saben que pensar sin actuar es cobardía, y actuar sin pensar es caos. El equilibrio entre ambos crea la maestría. En un mundo donde todos hablan, el que hace tiene ventaja. Donde todos opinan, el que ejecuta crea historia. El ruido del mundo se desvanece frente al poder del resultado. Y ese resultado no viene de la suerte, viene de la disciplina de actuar cuando nadie te mira, cuando el entusiasmo se acaba, cuando solo queda la fe. Así piensan los que transforman su realidad. No buscan permiso, no piden validación. Se levantan, se mueven y hacen. Porque entienden que la vida no responde a las excusas, responde a la acción. Y en ese acto simple, pero inmenso, levantarte y actuar, comienza el verdadero poder. Capítulo 8. La gratitud como motor de abundancia. La mayoría busca más sin detenerse a agradecer lo que ya tiene. Persiguen riqueza, poder, éxito, sin comprender que la verdadera abundancia no comienza con la acumulación, sino con la gratitud. El 1% entiende algo que la mayoría ignora: la gratitud no es una emoción blanda, es una fuerza estratégica. Es la energía que expande lo que tocas, que multiplica lo que valoras, que abre los canales por donde fluye el crecimiento. La gratitud es la conciencia de lo que ya existe, la capacidad de mirar tu vida con los ojos del valor y no de la carencia. Porque quien no es capaz de reconocer lo que tiene, tampoco sabrá administrar lo que vendrá.
El dinero es una energía que huye del descontento. Se retrae ante la queja, ante la comparación, ante el resentimiento. Pero fluye hacia el corazón que agradece, hacia la mente que valora, hacia el espíritu que reconoce que incluso en la escasez hay lecciones, incluso en la dificultad hay semillas de riqueza. El 1% no practica la gratitud solo cuando las cosas van bien, la practican especialmente cuando van mal. Saben que el poder de agradecer en medio del caos es lo que los separa del resto. Porque la gratitud no niega la realidad, la reinterpreta. Transforma el problema en perspectiva, la pérdida en sabiduría, la crisis en oportunidad. Esa es la mentalidad del que siempre crece, no se pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Piénsalo, ¿cuántas veces has estado tan enfocado en lo que te falta que no has visto el valor de lo que ya tienes? Cada experiencia, cada fracaso, cada momento en el que creíste estar perdiendo, te estaba preparando. Y la gratitud es el puente que une tu pasado con tu crecimiento. Sin ella, el camino se vuelve amargo. Con ella, cada paso se llena de significado. Andrew Carnegie, al final de su vida, no se definía por su fortuna, sino por la oportunidad que tuvo de crear, de servir, de compartir. Rockefeller decía que su riqueza no provenía solo del petróleo, sino de su capacidad de dar. Walt Disney agradecía sus fracasos, porque en ellos descubrió el impulso que necesitaba para reinventarse. El 1% no agradece por cortesía, agradece porque entiende que la gratitud es inteligencia emocional y estratégica. La gratitud también es claridad. Cuando agradeces, ves con nitidez. Tu mente deja de enfocarse en la carencia y se centra en la abundancia real que te rodea. Y desde esa frecuencia de apreciación, tomas decisiones más sabias. Porque no actúas desde la urgencia o el miedo, sino desde la plenitud. La gratitud calma, estabiliza, centra. Y esa calma es poder. Porque una mente agradecida es una mente que no necesita apresurarse, que no busca llenar vacíos, que ya se siente completa y por eso crea desde la abundancia, no desde la falta. El 1% no confunde gratitud con conformismo. Agradecer no significa detenerse, significa avanzar con conciencia. Ellos agradecen lo que tienen mientras construyen lo que desean. La gratitud es su ancla emocional. Los mantiene conectados a su propósito cuando la presión los rodea. Porque saben que el éxito sin gratitud se convierte en vacío. No hay riqueza que pueda llenar un corazón que no sabe valorar. El dinero, cuando se administra con gratitud, se vuelve una herramienta de creación y servicio. Cuando se maneja desde la insatisfacción, se vuelve una cárcel dorada. Por eso el 1% no busca solo acumular, busca contribuir. Entienden que la riqueza real se mide por lo que das, no por lo que guardas. Cada acto de generosidad consciente fortalece el flujo de abundancia, porque el dinero, como la energía, necesita movimiento. Quien teme dar, bloquea recibir. Agradecer es reconocer que ya estás en el camino. Que no te falta todo, solo te falta tiempo. Que lo que hoy parece poco, puede ser el inicio de algo inmenso si lo valoras lo suficiente como para nutrirlo. La gratitud transforma la lucha en entrenamiento, la espera en preparación, la escasez en lección. Y cuando aprendes a agradecer cada etapa, descubres que nunca hubo pérdidas, solo procesos. Por eso, el 1% comienza y termina su día con gratitud. No como un ritual vacío, sino como una práctica de poder. Agradecen las oportunidades, las personas, las lecciones, incluso los obstáculos. Porque saben que todo lo que llega tiene un propósito. Y en ese reconocimiento silencioso, su mente se mantiene alineada con la abundancia. La gratitud es la raíz invisible de la libertad financiera. Es el terreno fértil donde germina la riqueza. Sin ella, el dinero se vuelve ruido. Con ella, el dinero se vuelve música. No necesitas más para sentirte rico, necesitas ver con otros ojos lo que ya tienes. Porque quien no agradece el presente, jamás estará satisfecho con el futuro. Y así piensan los que viven en abundancia. No porque tengan más, sino porque entienden más. Porque aprendieron que la gratitud no es el final del camino, es el motor que lo impulsa. Capítulo 9. La adaptabilidad como ley del éxito. Nada permanece igual. Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma.
Y en ese cambio constante, se separan los que prosperan de los que se quiebran. La adaptabilidad no es una habilidad secundaria, es la ley más importante del éxito. Porque no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. El 1% lo entiende profundamente, el mundo no se detiene para que te pongas al día, el mundo premia al que se ajusta, al que observa los vientos del cambio y ajusta sus velas antes de que llegue la tormenta. Vivimos en una era donde la información se mueve más rápido que las decisiones, donde los modelos de negocio envejecen en cuestión de meses, donde la tecnología redefine lo que ayer parecía imposible. Y mientras muchos se resisten, aferrados a lo conocido, el 1% fluye con el cambio. No porque no sientan miedo, sino porque saben que resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Han aprendido que la estabilidad no se encuentra en lo externo, sino en la capacidad interna de reinventarse. La adaptabilidad comienza con una mentalidad flexible. El 1% no se aferra a su forma de pensar, se aferra a su capacidad de aprender. Entienden que lo que los llevó hasta aquí no necesariamente los llevará más lejos. Por eso leen, escuchan, observan, cuestionan. No dan nada por sentado. Viven en un estado de aprendizaje continuo. Y es esa mentalidad lo que los mantiene siempre vigentes, siempre un paso adelante, mientras otros se quedan atrapados en la nostalgia de lo que fue. Henry Ford, en sus últimos años, entendió que el éxito no era fabricar autos, sino adaptarse a cómo el mundo los usaría. Steve Jobs, al regresar a Apple después de haber sido expulsado, reinventó no solo una compañía, sino una forma de pensar el futuro. Andrew Carnegie cambió de la producción artesanal al sistema industrial cuando nadie más se atrevía. Todos ellos compartían una cualidad común, no se definían por lo que hacían, sino por su capacidad de evolucionar. La adaptabilidad es humildad. Es reconocer que puedes estar equivocado, que el entorno puede cambiar, que tus métodos pueden volverse obsoletos. El 1% no teme soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Entienden que la rigidez es la antesala del colapso. El árbol que no se dobla con el viento termina quebrándose. Y lo mismo ocurre con la mente, quien no se adapta, se rompe. Pero adaptarse no significa rendirse ni improvisar. Significa escuchar la realidad con atención. Significa moverse con inteligencia, no con desesperación. Significa tener la visión lo suficientemente amplia para ver los ciclos, para leer el momento, para actuar en consecuencia. El 1% observa patrones que los demás pasan por alto. Ven antes, piensan más lejos, actúan más rápido. Y no porque sean adivinos, sino porque viven atentos. El dinero también tiene su propio ritmo de cambio. Lo que hoy es rentable, mañana puede no serlo. Las oportunidades mutan. Los mercados giran. Y solo aquellos con la mente elástica logran prosperar en medio del movimiento. La adaptabilidad financiera no es reaccionar al caos, es anticiparse a él. Es ajustar tus estrategias sin perder tus principios. Es entender que, aunque el entorno cambia, tu propósito sigue siendo el mismo: crecer, aprender, servir, evolucionar. El 1% no teme reinventarse. Si un modelo deja de funcionar, lo cambian. Si un negocio muere, crean otro. Si una puerta se cierra, construyen una nueva. No viven en lamento, viven en reinvención. Y esa capacidad de transformación los mantiene eternamente relevantes, eternamente en expansión. Porque en un mundo que se transforma sin cesar, el mayor riesgo no es el cambio, es la rigidez. Ser adaptable es ser libre. Libre de las viejas versiones de ti mismo, libre de los miedos que te atan a lo conocido, libre del orgullo que te impide comenzar de nuevo. El 1% sabe que cada nueva etapa exige una nueva mentalidad, y por eso no temen desprenderse de la anterior. La adaptabilidad no destruye tu identidad, la refina. Te hace más fuerte, más sabio, más real. El éxito no pertenece al que nunca cae, sino al que se levanta con una nueva estrategia cada vez que cae. Y eso es adaptabilidad, la capacidad de aprender más rápido que los problemas. Porque el mundo no premia la perfección, premia la evolución. Así viven los que prosperan, atentos, flexibles, valientes. No buscan controlar el cambio, lo utilizan. No lo temen, lo traducen en oportunidad.
Porque entendieron que el cambio no es el enemigo, es el lenguaje del progreso. Capítulo 10. La resiliencia del 1%. Hay una fuerza silenciosa que separa a los que sobreviven de los que conquistan, a los que sueñan de los que construyen, la resiliencia. No es glamour, no es suerte, no es inspiración, es resistencia pura, es la capacidad de mantenerte en pie cuando todo se derrumba, de seguir adelante cuando el cansancio pesa más que la esperanza. La resiliencia es el alma del 1%, el músculo invisible que les permite transformar la adversidad en impulso. El mundo admira los triunfos, pero olvida las heridas. Mira los resultados, pero no ve las cicatrices. Sin embargo, detrás de cada historia de éxito hay una colección de derrotas, de fracasos, de noches en las que la duda fue más grande que la fe. Y aún así, siguieron. Porque el 1% no mide su valor por las veces que gana, sino por las veces que se levanta. No se definen por lo que pierden, sino por lo que aprenden. Abraham Lincoln perdió elecciones, enfrentó humillaciones y crisis personales antes de cambiar la historia de su nación. Walt Disney fue despedido, quebró, durmió en oficinas vacías, y aún así imaginó castillos mientras el mundo le decía que no podía. Henry Ford fracasó en 2 compañías antes de fabricar su primer modelo exitoso. Todos ellos tenían un rasgo común, una fe inquebrantable en su propósito y una resistencia sobrenatural frente al fracaso. Esa es la resiliencia. La resiliencia no niega el dolor, lo abraza. No es ignorar la caída, es entender que la caída forma parte del viaje. El 1% no huye del fracaso, lo estudia, lo analiza, lo convierte en maestro. Porque saben que cada obstáculo lleva un mensaje, cada pérdida una lección, cada error un mapa hacia la mejora. No hay crecimiento sin resistencia, no hay sabiduría sin tropiezo. La resiliencia también es paciencia. Es saber esperar sin rendirse, actuar sin desesperar, creer sin ver. En un mundo que exige resultados inmediatos, el 1% comprende el poder del tiempo. Saben que los procesos largos forjan carácter, que las demoras no son negaciones, sino pruebas. Por eso, cuando los demás abandonan, ellos se fortalecen. Porque en su mente no existe la opción de rendirse, solo la opción de aprender. Pero la resiliencia no es solo resistencia, es transformación. No se trata de aguantar el golpe, sino de usarlo para volverte más sabio, más fuerte, más consciente. Cada fracaso, bien interpretado, se convierte en capital emocional. Y ese capital es invaluable, porque cuando lo adquieres, ya nada puede destruirte por completo. Has aprendido a reconstruirte desde dentro, y esa habilidad te convierte en invencible. El 1% ha entendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de crecer a través de él. Que las crisis no son señales de debilidad, sino portales de evolución. Que los momentos más duros son los que forjan la fortaleza mental necesaria para manejar grandes responsabilidades. Porque el éxito sin resiliencia se derrumba al primer golpe. Pero el éxito construido sobre la resiliencia es indestructible. La resiliencia también se alimenta de propósito. Cuando sabes por qué haces lo que haces, encuentras razones para continuar incluso cuando todo se oscurece. El propósito da sentido al sufrimiento, convierte el cansancio en determinación y la derrota en estrategia. Por eso, el 1% no se derrumba ante la dificultad, se redefine. Entienden que los desafíos no llegan para destruirlos, sino para refinarlos. Ser resiliente no significa ser inmune al dolor. Significa tener la madurez para enfrentarlo sin perder la fe. Significa mirar el caos y decidir, esto no me rompe, me forma. Significa mantener la calma cuando el mundo se sacude, confiar en el proceso cuando los resultados no llegan, levantarte con más fuerza cada vez que la vida te prueba. Esa es la actitud del 1%, indestructible, pero no insensible, fuerte, pero humana. La resiliencia no se enseña en libros, se entrena en la vida. Se aprende cuando pierdes y sigues, cuando caes y te levantas, cuando todo parece imposible y aún así das un paso más. Es un fuego que se enciende dentro de ti, alimentado por la fe, la paciencia y la determinación. Y cuando ese fuego se mantiene vivo, ninguna tormenta puede apagarlo. El 1% no teme los golpes, los espera. Saben que cada obstáculo es una oportunidad de fortalecerse,
que cada caída es un entrenamiento para el siguiente nivel. La resiliencia convierte el dolor en sabiduría y la adversidad en ventaja. Porque cada vez que la vida los tumba, regresan con más claridad, más fuerza y más propósito. Así es como piensan los que nunca se rinden. No porque no sufran, sino porque han comprendido que la grandeza no está en evitar el dolor, sino en trascenderlo. La resiliencia no es solo la ley del éxito, es la esencia de la inmortalidad interior. Porque mientras el resto ve el final, ellos ven el renacimiento. Capítulo 11. El aprendizaje perpetuo. El aprendizaje no termina cuando obtienes un título ni cuando alcanzas el éxito, el verdadero aprendizaje comienza cuando entiendes que no sabes nada. El 1% vive bajo esa premisa, son eternos aprendices, buscadores incansables del conocimiento, conscientes de que cada día trae una nueva lección, una nueva perspectiva, una nueva oportunidad de expansión. Porque el que deja de aprender comienza a morir en silencio, mientras el mundo sigue girando sin esperarlo. La mente del 1% nunca se detiene. Estudia, observa, analiza, pregunta. No estudian para acumular información, sino para evolucionar. Saben que el conocimiento sin aplicación es peso muerto, pero el conocimiento puesto en acción se convierte en poder. Por eso leen más que los demás, escuchan más que los demás, y sobre todo, piensan más profundo que los demás. La curiosidad es su combustible, la ignorancia, su enemigo más temido. En un mundo saturado de ruido, ellos entienden la diferencia entre información y sabiduría. La información te llena, la sabiduría te transforma. La información cambia rápido, la sabiduría permanece. Por eso no consumen conocimiento para sentirse inteligentes, sino para convertirse en mejores estrategas, mejores líderes, mejores seres humanos. El 1% no busca tener razón, busca entender. Porque entender es el primer paso para transformar. Thomas Edison decía que cada vez que descubría algo nuevo, se daba cuenta de todo lo que aún no sabía. Esa humildad intelectual fue su mayor fuerza. Albert Einstein afirmaba que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Ese es el pensamiento del sabio, del que nunca se conforma con lo que sabe porque intuye que el universo es infinito y su comprensión siempre limitada. Esa humildad es la raíz del crecimiento perpetuo. El 1% no teme desaprender. Saben que las ideas que ayer funcionaron pueden ser inútiles mañana. Por eso están dispuestos a soltar viejas creencias, viejos métodos, viejas certezas. El aprendizaje perpetuo exige desprendimiento. No se trata solo de acumular, sino de renovar. Cada avance requiere una mente fresca, flexible, vacía de ego y abierta a lo nuevo. Los que no se adaptan intelectualmente se vuelven prisioneros de su pasado. La grandeza no proviene de saberlo todo, sino de aprender rápido. El 1% no necesita tener todas las respuestas, solo las preguntas correctas. Porque las preguntas son las llaves del progreso. Cada innovación, cada descubrimiento, cada salto histórico comenzó con una pregunta valiente: ¿y si fuera posible? ¿Y si lo hacemos de otro modo? ¿Y si existe una manera mejor? El progreso nace de la mente que se atreve a cuestionar lo que todos dan por sentado. La ignorancia orgullosa destruye fortunas más rápido que la crisis. Muchos pierden su riqueza no por falta de talento, sino por exceso de soberbia. Creen que ya saben, que ya dominan, que ya controlan. Pero el mundo cambia, los sistemas se transforman, y el conocimiento de ayer se vuelve obsoleto mañana. El 1% nunca deja de aprender porque sabe que su supervivencia depende de su capacidad de actualizarse. Aprender no es un lujo, es una estrategia de vida. El aprendizaje perpetuo también es humildad emocional. Es reconocer que puedes equivocarte, que puedes mejorar, que siempre hay alguien que sabe más. Por eso el 1% se rodea de mentes brillantes, de maestros, de mentores, de personas que los desafían. No buscan ser los más inteligentes del lugar, buscan estar en lugares donde puedan crecer. Porque entienden que el entorno es un espejo de su evolución. Y hay algo más, el aprendizaje no solo viene de los libros ni de los grandes maestros, también viene del fracaso, del silencio, del dolor. El 1% aprende de todo. Cada pérdida se convierte en lección, cada error en ajuste, cada obstáculo en guía.
Viven con los ojos abiertos, dispuestos a absorber sabiduría incluso de los momentos más oscuros. Porque saben que la vida enseña en cada paso, si estás dispuesto a escuchar. Aprender es una forma de respeto, respeto por la vida, por el tiempo, por uno mismo. Es la declaración constante de que no te conformas, de que no te rendirás a la mediocridad del ya sé. La mente que deja de aprender se estanca, pero la mente que se mantiene curiosa florece en cualquier terreno. El 1% no busca ser perfecto, busca ser mejor cada día. Y esa mejora constante, ese perfeccionamiento silencioso, es lo que los mantiene en movimiento cuando otros se detienen. Porque el aprendizaje perpetuo no es una tarea, es un estilo de vida. Es la filosofía del que nunca deja de crecer, del que entiende que el conocimiento no solo genera riqueza, sino libertad. Y ahí está el secreto, no importa cuánto dinero tengas, si no sigues aprendiendo, tu riqueza se marchitará. Pero si tu mente se mantiene viva, tu poder se multiplicará. Porque el conocimiento no se gasta, no se devalúa, no se pierde. Se expande. Y en ese ciclo infinito de aprendizaje y evolución, el 1% encuentra su verdadera ventaja, son eternos estudiantes del mundo, y por eso siempre están un paso adelante. Capítulo 12. El legado de la abundancia. La riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas cuando ya no estás. Porque todo lo que el dinero puede comprar termina desvaneciéndose con el tiempo, las casas cambian de dueño, los autos se oxidan, los títulos pierden relevancia. Pero lo que construyes con propósito, lo que inspiras en otros, lo que siembras en el mundo a través de tus decisiones y tu ejemplo, eso permanece. Ese es el verdadero legado del 1%. Ellos entienden que el dinero es un medio, no un destino. Una herramienta al servicio de una causa más grande que la comodidad personal. El 1% no piensa solo en lo que gana, piensa en lo que deja. Cada inversión, cada proyecto, cada creación lleva la huella de su visión. Su propósito trasciende la cuenta bancaria, porque saben que el poder más grande no es poseer, sino influir, no es tener, sino transformar. Andrew Carnegie dedicó sus últimos años a construir bibliotecas y universidades porque comprendió que el conocimiento es la herencia más valiosa que un hombre puede dar. Rockefeller usó su fortuna para financiar investigaciones médicas que aún hoy salvan vidas. Walt Disney dejó un universo entero de imaginación que sigue alimentando generaciones. No eran santos, eran humanos. Pero entendieron que el dinero sin legado es una riqueza incompleta. El legado no se escribe con palabras, se escribe con acciones. Cada decisión que tomas es una semilla. Puede dar frutos que duren una vida o raíces que perduren siglos. El 1% vive con esa conciencia, saben que su tiempo es limitado, pero su impacto no tiene que serlo. Por eso cuidan su energía, su reputación, sus actos. Saben que la verdadera inmortalidad se logra cuando tu influencia sigue viva mucho después de que tu cuerpo se haya ido. La abundancia real no consiste en tener mucho, sino en crear algo que no pueda ser destruido. Una idea, una empresa, un movimiento, una familia educada en valores sólidos, una mente libre. Eso es abundancia, cuando tu crecimiento contribuye al crecimiento de otros. Cuando lo que construyes se convierte en cimiento para quienes vienen detrás. El 1% no busca solo éxito, busca trascendencia. Por eso entienden que el dinero, sin dirección moral, se convierte en vacío. No temen disfrutar de su riqueza, pero saben que el gozo más grande no está en poseer, sino en compartir. En ver cómo sus decisiones abren caminos, cómo sus obras mejoran vidas, cómo su ejemplo inspira a otros a construir con integridad. Esa es la verdadera abundancia, aquella que se multiplica al entregarse. El legado también es una cuestión de conciencia. Porque hay quienes heredan fortunas y las pierden en una generación, y hay quienes heredan valores y construyen imperios que duran siglos. El dinero puede ser robado, pero la mentalidad no. Por eso, el 1% enseña a sus hijos no solo a ganar, sino a comprender. Les enseñan que la riqueza sin sabiduría es una carga, pero la sabiduría siempre genera riqueza. Les enseñan que lo importante no es cuánto heredas, sino quién eres cuando lo recibes. Y ahí está la clave, la abundancia sin propósito es solo consumo, la abundancia con propósito se convierte en legado. Cada día, cada elección,
Cada gesto deja una huella invisible que el tiempo se encargará de revelar. Algunos dejan deudas, otros dejan inspiración. Algunos dejan ruinas, otros dejan caminos. Tú decides qué dejarás. El 1% no nació pensando en la muerte, pero vive consciente de su paso por el mundo. Saben que el dinero que no se usa para construir algo más grande termina consumiendo a quien lo posee. Por eso viven con intención. Por eso administran con sabiduría. Porque saben que todo lo que hacen hoy se convertirá, inevitablemente, en el eco de su nombre mañana. La abundancia no es el final del camino, es el principio de la responsabilidad. Porque cuando tienes más, puedes hacer más, puedes ser más. El 1% ve la riqueza no como privilegio, sino como compromiso. Compromiso con la excelencia, con la verdad, con la humanidad. Entienden que su papel no es acumular luz, sino expandirla. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes entender lo mismo. El dinero no es el destino, es el vehículo. No se trata de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. No se trata de cuán alto llegas, sino de a cuántos ayudas a elevarse contigo. Ese es el espíritu del 1%. Esa es la mentalidad que transforma la prosperidad individual en impacto colectivo. Porque al final, cuando el silencio del tiempo borre los números de tus cuentas y el brillo de tus posesiones se apague, lo único que quedará será el rastro de tu intención. Lo que hiciste con tu poder, cómo trataste a los demás, cómo enfrentaste tus batallas, cómo usaste tu mente y tu corazón para dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Eso es administrar el dinero como el 1%. No solo saber multiplicarlo, sino saber trascenderlo. El dinero, en manos de un alma consciente, deja de ser materia y se convierte en significado. Se transforma en libertad, en legado, en historia. Y cuando entiendes eso, cuando descubres que tu propósito es más grande que tu saldo, entonces te conviertes en algo que el tiempo no puede borrar, un creador de impacto, un constructor de destinos, un ser humano que convirtió su riqueza en una herencia de luz. Esa, y solo esa, es la verdadera abundancia.